¿Qué tal? Bienvenido a un video más de la serie que va a ayudar a eficientar la manera como administras tus almacenes. El día de hoy vamos a ver las normas de orden que deben de aplicarse en cada uno de ellos. Como en otras ocasiones lo hemos mencionado, los puntos que vamos a tratar en este video no están en un orden de importancia, no están en un orden jerárquico. Simplemente los mencionamos y ya dependerá de ti que los analices y que veas cuál de ellos consideras más importante para aplicar en la situación en que te encuentres en este momento. Pues muy bien, vamos a comenzar con el primero de ellos, que es algo muy obvio y que tiene que ver con el horario de trabajo. Básicamente, para comenzar a trabajar con un almacén, debes de definir los horarios de trabajo de acuerdo a lo que más requiera la empresa, lo que más le vaya a servir a la organización. Debes de establecer para el personal un margen de tolerancia para la llegada y para la salida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues simplemente a qué horas deben de comenzar a trabajar dentro del almacén y a qué horas se debe de cerrar el almacén. Muchas veces el horario de atención al almacén va a depender del tipo de empresa en que te encuentres. Entonces, si tu empresa comienza, por ejemplo, su horario de producción a las 8 de la mañana, hay quienes deciden que el almacén tiene que abrir desde las 7:50 de la mañana para que estén completamente listos antes de que se comience la producción. Esto va a depender de cada situación de la empresa, pero recuerda que tienes que establecer el horario tanto de ingreso como de salida de los almacenistas. Y algo que tiene que ver relativamente con lo mismo es el horario en el que vas a poder recibir y entregar material. Sobre todo en las pymes, que es a donde se dirigen estos videos, la mayoría de los almacenes no tienen un horario específico para esto, reciben y entregan material a cualquier hora, ya sea desde que abren hasta que cierran, y muchas veces, por ejemplo, si tu horario de salida del personal es a las 5 de la tarde, son las 4:50 y todavía aceptas que lleguen proveedores para entregar material. Una de las partes estratégicas para la administración correcta de los almacenes es que puedas definir horarios de atención a proveedores, atención a clientes, ya sea internos o externos, para que esto te permita ser más eficiente y que tengas más control sobre el material. El segundo punto tiene que ver con el doble conteo, y esto es una cuestión de seguridad. Aquí se refiere que cada vez que haya algún movimiento de material dentro de tu almacén, o para ser más específicos, ya sea que recibas o entregues material, siempre tiene que haber un doble conteo. Tiene que ser que dos personas diferentes hagan el proceso de revisar que la cantidad de material que estás recibiendo o que estás entregando esté correcta. Y lo más importante, y es algo que estaremos viendo a lo largo de este video y en algunos otros, es que para todo tienes que tener una evidencia física, y esto tiene que ver con sellos y firmas de las personas que están realizando los conteos. Tienes que preparar siempre para tu almacén, tener sellos específicos que te digan en qué momento se está recibiendo el material, y si es más de una persona que realiza este conteo, tienes que tener un sello para la persona 1 y para la persona 2 para poder identificar en qué momento lo hicieron cada una de ellas. Esto te puede sonar como exagerado, pero la realidad es que va a depender mucho del tipo de material que tú manejes, el qué tantos candados quieras ponerle a la mercancía que estés cuidando. Si es mercancía que es de muy fácil movimiento, que cualquier persona se la puede llevar cargando y es muy costosa, este tipo de controles son importantes que los debas de tener. El punto número 3 tiene que ver con el registro de firmas y va de la mano con el punto anterior. Me ha tocado últimamente que estamos haciendo revisiones de proceso con uno de nuestros clientes, que cuando llegamos a ver cómo se realizaron ciertas actividades, me muestran documentos en los que hay una firma de autorización y una firma de recepción o una firma de solicitud. Una persona que es externa no va a conocer cómo firman todas las personas dentro de la empresa, independientemente que sean gerentes, jefaturas de área, etc. Entonces, algo que se les pide muchísimo cuando se hacen revisiones de proceso, y algo que puede aplicar perfectamente los almacenes, es que tengas una hoja simple donde estén todas las firmas de las personas que están autorizadas a hacer algún movimiento o alguna actividad dentro del almacén. Entonces tú pones en la hoja la firma, el nombre de la persona, el puesto, e inclusive puedes poner qué es lo que esa persona puede hacer dentro del almacén. Esto te va a ayudar a que, ya sea que estés haciendo una revisión externa o ya sea que tengas a personal nuevo dentro del almacén, puede identificar de manera muy sencilla las personas que pueden autorizar o no ciertas actividades o ciertos movimientos de material, y esto te va a evitar que pierdas tiempo preguntando o que se cometan errores por tener firmas de alguien que no tiene nada que ver con esos movimientos.
Ok, la siguiente norma de orden o de control que debes de establecer en tu almacén es el flujo de ingreso y salida de los materiales. Y con esto nos referimos a que de manera ideal, tu almacén debería de tener un área por el que entra el material y otra área o puerta por donde sale el material. Eso es lo ideal. Muy pocas veces se puede tener eso, sobre todo si tu empresa es muy pequeña, seguramente solamente tienes una sola área de ingreso y de salida. Y es por eso que es muy importante que si solamente tienes una sola puerta, establezcas áreas de recepción y de entrega de material, sobre todo la recepción, o sea, poner en orden a los proveedores, porque de esta manera vas a tener un mejor control sobre los movimientos del material. Si haces recepción y entrega en una misma puerta, es mucho más sencillo que puedas cometer errores, ya sea en los conteos, en el registro del material, o que inclusive pueda entrar ahí al almacén sin que te des cuenta, y esto es algo que no debe de pasar. Algo que muy importante, que independientemente cuál sea la estructura física de tu almacén, las puertas, independientemente de cómo la tengas, deben de permanecer siempre cerradas. Se debe de establecer por escrito quiénes son las personas que pueden entrar al almacén, y vamos a hablar de esto un poco más adelante de forma más detallada. Una regla que es fundamental es que cualquier persona ajena al almacén, que no pertenezca al equipo de almacén, tiene que entrar acompañado a las instalaciones del mismo. No puede entrar una persona sola al almacén, siempre tiene que ir acompañado de alguien. Entonces, si estás en una empresa donde son muy pocas personas, obviamente la restricción de acceso al almacén tiene que ser más fuerte. Entre más almacenistas tengas, a lo mejor es más fácil que puedan acompañar a las personas, pero si solamente son una o dos los encargados del almacén, tienen que tener reglas más estrictas de control de las personas que puedan entrar ahí. Inclusive, aunque fuera el dueño, se acostumbra muchísimo en las pymes o en las empresas familiares que los dueños entran al almacén como si estuvieran en la bodega o en el cuarto de tiliches de su casa. Y esto es algo que al explicarles a los dueños cómo debe de funcionar un almacén, y te puedes basar en los videos de esta serie, poco a poco ellos deben de entender que el almacén es un lugar que tiene o debe de tener tantas restricciones como sería el área contable o financiera de una empresa. Se tiene que cuidar lo que hay ahí. Cuando estamos hablando de que tu empresa puede haber la necesidad de tener segundo o tercer turno de tu almacén, aquí las reglas básicas son muy sencillas. Todos los turnos tienen la misma responsabilidad. Y esto te lo digo porque es muy común que solamente el turno donde está el jefe, donde está el dueño, el gerente general, por ejemplo, sea el turno de almacén que se siente que tiene la mayor responsabilidad o que tiene que tener todo en orden. Y cuando entra un segundo o un tercer turno, baja el nivel de responsabilidad y de compromiso. Entonces, la primera regla es que todos los turnos tienen la misma responsabilidad. Ahora, para cada turno adicional, pues tiene que haber un responsable que tenga el mismo nivel de compromiso, el mismo nivel de autoridad, y obviamente que las consecuencias que aplican para un turno sean las mismas que aplican para el otro. Pero no importa cuántos turnos de almacén tenga tu empresa, debe de haber un único jefe para todos ellos. Y eso es algo que se les escapa mucho a las empresas. Entre más familiar es la empresa, se asume que debería de haber la menor cantidad de jefes, y porque todos somos iguales, ¿no? Es el típico dueño que quiere que todos seamos una familia feliz y que todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Pero la realidad es que en cuanto a manejo de materiales, tiene que haber un solo responsable. No le hace que tengas un supervisor de almacén en cada turno, tiene que haber una persona que sea responsable de esos 3 supervisores o 2 supervisores de almacén. En las empresas grandes se les conoce como el gerente o el superintendente de materiales, y debes de crear, aunque sea un puesto que sea compartido para una misma persona, y con esto me refiero que a lo mejor es un comprador que también la tiene que hacer de responsable de los almacenes porque tu staff es muy pequeño, debes de tener un responsable de todos los almacenes y que guíe a las personas que están en cada uno de los turnos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos mercancía que no es del almacén? Que es a lo mejor de un proveedor porque está a consignación o que nos la están dejando a cuidar, a lo mejor es de los dueños de la empresa. Bueno, aquí lo primero es que tiene que estar en un lugar separado de todo el demás material. Llámese materia prima, material en proceso o material para reparación, herramienta, etcétera. Tiene que estar separado a todo aquello que no sea de la empresa. Tiene que haber una documentación que compruebe que no es de la empresa, y esto más que nada no es únicamente para quitarle la responsabilidad al almacenista de ese material, sino que también al momento de que, por ejemplo, si nos cae una auditoría de Hacienda o del Ministerio de Hacienda, independientemente de cómo se llame en cada país, si cae una auditoría, que al momento de que revisen los estados financieros
se pueda determinar que cierta cantidad de material, ciertos miles de dólares no corresponden a los activos de la empresa porque corresponden a un cliente, a un proveedor, están a resguardo, lo que sea. Entonces, por eso es muy importante tener la documentación de soporte a la mano. No es una cuestión nada más para darle lata a los almacenistas. Y también es muy importante que sea inventariado precisamente para fines internos, o sea, para que puedas saber cuánto existe de ese material. No es algo que simplemente se arrumba ahí, y esto lo he visto en muchos almacenes que tienen un rack o un estante especial para los productos o el material que son del dueño, y ahí te puedes encontrar hasta juguetes de los hijos, el asador que hace años que no utilizan, etcétera, etcétera, y simplemente está arrumbado, acumulando polvo porque el dueño maneja el almacén como si fuera su bodega personal. Entonces, como almacenista, lo que tienes que hacer es inventariar este material, tener el respaldo de que ese material no tiene nada que ver con lo que se necesita para la producción o la venta de tu empresa, y estarlo inventariando constantemente para tenerlo todo bajo control. Ahora, cuando hablamos de la seguridad, aquí hay algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta, pero los más básicos es que tienes que verificar que haya extintores en lugares estratégicos. Aquí siempre es recomendable que te apoyes, dependiendo la legislación, lo que aplique para el país donde vives, tienes que apoyarte con las personas expertas en el área de seguridad. Aquí solamente son recomendaciones generales, pero tienes que ver qué es lo que dice la reglamentación de tu país y con quién te puedes apoyar que pertenezca al gobierno para que validen perfectamente lo que haces en tu almacén. Pero obviamente lo mínimo es que tienes que tener extintores en lugares estratégicos, visibles y al alcance de cualquier persona. Tienes que hacer un cumplimiento de las normas, de las reglas, por ejemplo, de uso de equipo de seguridad en todo momento dentro de tu almacén. Tienes que desconectar la luz, algo que suena bobo, pero no sucede, y esto ha provocado muchas veces incendios fuertes. Ahorita voy a platicar un ejemplo de eso. Pero tienes que desconectar la luz al final del turno, sobre todo si no trabajas 24 horas. Cuando salgas del almacén tienes que desconectar la luz para evitar un incendio. Y tienes que contar con un seguro. Si eres una empresa pequeña, tal vez digas que no puedas cubrir el gasto, pero recuerdo claramente hace 6 años aproximadamente que uno de mis clientes me platicó que todo el inventario de material recuperado que tenía, porque él se dedica a la reparación y a la reconstrucción de equipo pesado de tractocamiones, todo su material, y estamos hablando de aproximadamente $250,000 para que te des una idea en la moneda de tu país, de material recuperado que le servía para ahorrarse la inversión en nuevas refacciones para reparar las unidades. Todo ese material se les había quemado por un accidente que habían tenido en el lote donde los guardaban. Simplemente cayó un fuego artificial en un lugar donde tenía el pasto muy alto porque era la intemperie. No habían tenido la precaución de mantener siempre el pasto corto, de tener equipo como extintores en lugares estratégicos, porque había un velador ahí, pero simplemente cayó un fuego artificial, encendió el pasto, y poco a poco, como era material como fibra de vidrio, plástico, había algunos solventes ahí, aquello en menos de 2 horas se consumió y echó a perder más de $250,000 de material. Todo lo que habían guardado durante varios años. Entonces, cosas como estas suceden y pueden suceder en cualquier momento. El hecho de que tú lo tengas asegurado, de que inviertas en la seguridad, te puede evitar dolores de cabeza muy fuertes en lo financiero y también en la cuestión humana, que en este caso afortunadamente no pasó a mayores más que pérdidas materiales. Ahora, eso es algo que está relativamente relacionado. ¿Qué pasa con el material que está fuera del almacén? Aquello que por sus dimensiones o por la dificultad de manejo, por el peso, no podemos meter al almacén. Antes que nada tienes que tener bien definido cuál es ese tipo de material, qué es lo que va a quedar siempre fuera. Y como puedes ver aquí en la lámina, estamos hablando de materiales voluminosos, muy pesados, o aquellos que son inflamables y explosivos, aquello con lo que tienes que tener mucho cuidado. Pero lo ideal es que si quedan fuera del almacén estén en un área, primero que esté bien marcada, y de ser posible que esté resguardada, mínimo con una reja. Obviamente aquí estamos hablando de una inversión adicional, pero todo va a depender del tipo de material que tengas, la seguridad que le tengas que dar, y qué tanto quieras cuidar los activos de tu empresa, ¿no? Eso va a ser muy importante. Y obviamente tienes que cuidar lo que es el costo del almacenaje, porque entre más lugares fuera del almacén abras para cuidar este tipo de materiales, pues le estás quitando a lo mejor espacio productivo a tus áreas de trabajo, y eso lo que aumenta es tu costo de almacenaje.
Pero en cuestión de costos, ya hablando de ejemplos numéricos, pues lo vamos a ver en videos más adelante. Estas son las normas básicas de orden que deben de tener los almacenes. El siguiente tema que vamos a ver son los efectos de los almacenes en las empresas. Y aquí ya nos vamos a empezar a meter un poco en los números. ¿Qué es lo que pasa cuando tu almacén está bien administrado? Desde el punto de vista financiero, no nada más físico, no nada más de que se vea feo, sino desde el punto de vista financiero, qué es lo que pasa cuando tu almacén está bien administrado y cuáles son las consecuencias de tener un almacén mal administrado. Como siempre, si crees que este video le puede interesar a alguien, por favor no dudes en compartirlo. Te damos muchísimas gracias por el tiempo que le estás invirtiendo a ver nuestros videos, por compartirlos, por darle me gusta y por suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video y que estés muy bien. Hasta luego.